Buenas noches, Raúl. Buenas noches a todas las personas que nos están viendo ahora. Hola César, acá esperando el momento para conversar una vez más de algunos temas que nos pueden interesar a nosotros y les pueden interesar también a todas las personas que nos ven, ¿no? Sí, esperamos que en realidad pueda despertar el interés esta conversación. En todo caso, lo fundamental es que somos sinceros y nos interesa a nosotros. Así es, así es. Bueno, el tema que hemos escogido para esta noche es darle una mirada a las prohibiciones en el Perú, que es un tema muy amplio, muy amplio. Eh, yo he querido verlo un poco desde el punto de vista histórico y no había mejor manera de ver el tema de las prohibiciones en el Perú desde la colonia. Hemos podido ir desde el Incarato, pero eso sería muy largo. Entonces, más aún por los hechos que están ocurriendo en el Perú, eh, yo estoy viendo una enorme coincidencia. No sé si las personas que nos escuchan al final de lo que vamos a conversar coincidirán conmigo o no. Sería muy bueno que las personas que nos ven nos den su opinión al respecto, ¿no? Sí, claro. Entonces, ese es el tema, ver las prohibiciones en el Perú históricamente desde el ángulo de la Inquisición, luego ver qué pasó en la República básicamente con la mujer y luego lo que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? En Mm, relación a las prohibiciones. estupendo. Muy Bueno, bien, dime. empieza, porque ahí eres tú la voz cantante ahora. Bueno, entonces nosotros vamos a tener que hacer un viaje al pasado, que después, no sé, como repito, si coincidirán conmigo, es un pasado que parece no haberse movido por momentos en el Perú, ¿no? En 1569 se inicia la Inquisición en Lima, que era una agencia de la Inquisición que eh, tenía su sede en España. Fue creada por el rey Felipe II y entró en funciones al año siguiente, es decir, fue abierta y fundada en 1569 y 1570 funcionó. Funcionó por muchos años, o varios años para llamarlo con más precisión, en el Jirón de la Unión, al frente de la Iglesia de la Merced. Pero el espacio físico, que era un espacio alquilado, no era suficiente para que ellos pudieran ejercer, es decir, el tribunal pudiera ejercer sus funciones como ellos lo deseaban, ¿no? Entonces fue trasladado a la dirección era Nicolás de Rivera el Mozo, que está en la Plaza Bolívar, que ya todos conocemos. Y empezó a funcionar en forma más fluida ahí, ¿no? Básicamente la Inquisición se sustentaba en la moral y la moral estaba estrechamente relacionada a los principios católicos. Entonces, para mantener la escala de valores tenía que vigilarse el respeto a Dios, el respeto a la Virgen María, el respeto a la Iglesia y el respeto a mmm, a otros asuntos que estaban relacionados básicamente con las escrituras y con la interpretación que la Iglesia en ese momento les daba. Y la Inquisición se dedicó inicialmente solamente a la gente blanca, a lo que ellos llamaban cristianos viejos y a los judaizantes o a los judíos o a los conversos judíos y eventualmente a la herejía en general, ¿no? Entonces, los judíos estaban prohibidos de ingresar al Nuevo Mundo, pero ingresaban clandestinamente por sitios que ahora se reconocen como Venezuela o como Colombia. E ingresaban pues al Nuevo Mundo a través de esas localidades, ¿no? Entonces eran prohibiciones reales. Claro. O entraban conversos como los llamaban los marranos, si mal no recuerdo. Así es, así es. Entonces, habían ciertos delitos tipificados por el Tribunal de la Inquisición. Unos de ellos eran los principales delitos contra la fe. Los delitos contra la fe los consideraban ellos básicamente a los que provenían de los luteranos y los que provenían de los judíos. Eh, Delitos sexuales como la bigamia, delitos contra el Santo Oficio y otros, pero principalmente los delitos estaban relacionados a la fe. Eh,
pudiera parecer que solamente era una cuestión religiosa, pero no es así, ¿no? Las prohibiciones religiosas o las sanciones en relación a infringir la moral en relación a los principios de la fe católica estaba relacionada íntimamente con la política. Lo que sucedía en esos momentos era que Inglaterra tenía como plan objetivo disminuir el poderío militar y el hegemonismo en el Nuevo Mundo de España. Entonces comenzaron a, a invadir el Nuevo Mundo a través de piratas. La Inquisición no los sancionó como tal, los sancionó como luteranos. Entonces se disfrazaba un poco las decisiones políticas a través de connotaciones religiosas, que en algunos casos coincidían, ¿no? Habían luteranos piratas, pero habían piratas que ni siquiera tenían fe en nada y eran sancionados como luteranos y eran llevados a la hoguera. Bueno, entre estas cosas, el funcionamiento de la Inquisición, a través del tiempo cambió mucho. Había, digamos, tiempos ondulantes en los cuales se ejercía mucha autoridad y draconiana, obviamente, con sanciones que iban hasta, qué sé yo, torturas y muerte final. Y, y comenzaron a haber pues otras ideologías. Lo que pasa en el tiempo eh, hizo que cambie mucho el tema de la Inquisición en el Perú. En el siglo XVIII, que fue el último siglo que ejerció su autoridad el Tribunal Inquisicional, aparecieron otras tendencias y aparecieron intelectuales. Y los intelectuales comenzaron a reconocerse como una amenaza para el sistema y como una amenaza a los valores morales de la Iglesia. Entonces, las universidades tuvieron un papel muy importante en recibir estos intelectuales que se nutrían intelectualmente con libros que venían a través del contrabando, que la iglesia los consideraba como libros prohibidos. Entonces, el conocimiento y los cambios en el mundo resultaron ser una amenaza para el sistema. Esto es lo que está pasando en muchas partes del mundo y lo que está pasando en el Perú. Lo que sucede con la Inquisición posteriormente es que fue abolida en 1813. Sin embargo, por decisión del rey, fue reabierta y en ese lapso ingresaron a la Inquisición que quedaba en Nicolás de Rivera el Mozo mucha gente. Y esa mucha gente, me refiero no a vándalos ni a ladrones, sino gente que trató de desaparecer información de todo lo que había ejercido el Tribunal Inquisicional en esa época. Nosotros lo que tenemos, por ejemplo, de información de la cantidad de sanciones que hizo el tribunal en relación a gente que ha muerto en la hoguera, es muy poco, es muy poco. Mira, la Inquisición empieza en 1569 y termina en 1820, ya previamente al inicio de la independencia del Perú. Entonces, son varios siglos. Estamos hablando de 200 o 300 años de existencia y no puede ser que nosotros tengamos en información de 60 o 70 muertes en tanto tiempo, ¿no? Entonces, los horrores de la Inquisición fueron totalmente perdidos, ¿no? Entonces, en función a que el conocimiento y los cambios en el mundo resultaron ser una amenaza al sistema, es decir, el pensar diferente, el tener una visión distinta del mundo y de la religión, era una amenaza y era una amenaza también la información. La historia tenía que borrarse y esto nos lleva al momento actual, que lo podemos comentar más adelante. Entonces, cuando estemos hablando un poco sobre lo que está sucediendo en el Perú, lo que ha pasado con algunas ordenanzas o decisiones hasta el momento de índole solo municipal. ¿Qué pasará después? No lo sabemos. No sé qué impresión te está dando esta Cifras, reseña. claro, sí.
Bueno, que la Inquisición es una de uno de los tantos asomos de la intolerancia, yo diría del miedo también, ¿verdad? Del miedo a una desestabilización de un sistema o de un grupo enquistado que tiene poder y obviamente no quiere perder ese poder. Hay muchas explicaciones que podrían darse al respecto, ¿no? Hablábamos antes de que forma parte también de, de la manipulación de la historia, es decir, tener el poder de dictar cómo es y qué es la historia, cómo es la memoria de un grupo humano, ¿no? Eh, entonces, dictaminar esa historia verticalmente, y que eso ha ocurrido siempre. Hablábamos de que una de las culturas más antiguas del mundo, la mesopotámica, cómo se destruían las tablillas de arcilla con los invasores, que era lo primero que hacían, ¿no? Destruir la memoria, precisamente. La usaban como adobes para construir casas o las disolvían en agua. Hablábamos también de lo que mencionaba Borges del emperador Huan Ti, que construyó la muralla china, la enorme muralla china, que era para impedir la llegada de cualquier extranjero, cualquier bárbaro, cualquiera, que en realidad era contra los mongoles, ¿no? Pero era además impedir la erosión de una cultura tal como era concebida, es decir, la concepción de una cultura que tenía que ser encerrada en sí misma y no ser contaminada. Y la quema de los libros, por supuesto, ¿no? Que era empezar la memoria, la historia completamente con él, borrar todo lo pasado para que empiece con él. Me hace recordar también cuando hablas de los intelectuales. Ha habido intelectuales, por supuesto, de ambos bandos, ¿no? Ujú, Recordaba una historia en la época hitleriana que Spengler, el historiador alemán, era conservador, reaccionario, de malas maneras, y el historiador inglés Toynbee era más bien muy educado, refinado, daba un placer, según dicen, hablar con él, y era liberal. Pero los dos se entrevistan con Hitler, y Hitler encandila a Toynbee, con los años se vuelve un antisemita, y no logra persuadir a Spengler, que al contrario nunca fue antisemita y defendió a los judíos, a pesar de todo, ¿no? Era un reaccionario y el otro era un liberal. Entonces, lo que creo es que, más por eso hablábamos a veces de que más allá de las ideas, más allá de las ideologías, está el ser humano, la persona, ¿verdad? Sus tendencias que pueden ser naturales o pueden ser construidas y que de una u otra manera se ven inclinadas a uno u otro lado y que por lo tanto un intelectual no necesariamente está exento de barbaridades, ¿no? Basta citar el caso de Heidegger, el más conocido de los filósofos alemanes en la época del nazismo, como para darnos cuenta de eso. Y perdóname solamente recordar una cosa más. Hay un libro, me hiciste recordar, hay un libro lindo de un historiador italiano, Carlo Ginzburg, que se llama El queso y los gusanos. Además, el título es muy bonito. ujú, Y habla el caso de Menocchio, que era no recuerdo exactamente, creo un panadero. En todo caso, estamos hablando de los inicios del Renacimiento, ni siquiera en la Edad Media, y que es emparedado por la Iglesia, por la Inquisición. ¿Cuál era su delito? El delito es que, pese a ser un hombre de baja, eh, de bajo nivel económico, de una clase inferior y todo lo demás, se había atrevido a aprender a leer y se había atrevido a tener apenas un puñado de libros en su casa. Y con eso se había atrevido además, lo que era peor, a interpretar por su cuenta las Sagradas Escrituras. Y entonces eso fue eh, el horror y fue condenado a morir emparedado, o sea, puesto entre dos paredes, con su esposa, que además no tenía nada que ver en el asunto, pero por ser mujer
y por ser esposa de él también fue muerta así, ¿no? Entonces el solo hecho de pensar por cuenta propia ya era un atentado, ¿no? Eh, en fin. Sí, muy interesante. Esto, bueno, me llama a reflexionar dos cosas, ¿no? Una en relación a los judíos. Mira cómo han pasado los judíos. eh, los judíos eran llevados a la hoguera en la Inquisición. Los judíos sabemos lo que ha pasado con el Holocausto Ujú, y lo que pasa con ya en épocas más contemporáneas con el Ku Klux Klan. Muchos piensan, y yo me incluyo ahí, en una época pensaba que el Ku Klux Klan tenía como objetivo discriminatorio básicamente a los negros, y no es así. Los judíos eran, eran, yo creo que son, porque el Ku Klux Klan todavía está vigente, no con la, digamos, presencia tan marcada que hubo hace décadas en el mundo. ujú. Pero los judíos mataron a Cristo, pues. Entonces, para ellos, incluso para muchos del Ku Klux Klan, los judíos son peores que los negros desde el punto de vista discriminativo, ¿no? Y bueno, uh-huh, No, lo fascinante para mí es que eh, Cristo finalmente pertenecía a una etnia judía, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, un grupo humano judío. uh-huh. Entonces, eh, ir en contra de los judíos y eso me parece fascinante también, la mentalidad bárbara o la mentalidad de este grupo de personas intolerante, pero hasta extremo, es decir, fanática, no se arredra frente a sus propias contradicciones, ¿no? Así es. Y el otro punto que quería rescatar antes de pasar al punto siguiente es sobre la gente que piensa diferente en relación a los valores católicos. Los denominaban la Inquisición como los iluminados, que no son como los Illuminati, que son otro tema. Son Mm. los iluminados que trataban de interpretar las escrituras, digamos, con una intención de, de fe, pero de una fe completamente distinta a la que se quería inculcar como un valor moral en la Inquisición, y también eran llevados a la hoguera por eso, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo puede haber pasado esto en el mundo? Pero es que la hoguera en tiempos contemporáneos no necesariamente tiene que ser literalmente eso, ¿no? Que te quemen vivo, ¿no? Puede ser que seas sometido a presiones de tipo político, judiciales, que te pueden arruinar la vida por completo a ti y a tu familia porque simplemente no estás de acuerdo o te conviertes en una piedra en el camino del poder, ¿no? Esto lo vemos en Nicaragua, lo vemos en Venezuela y ojalá no lo veamos en el Perú, cómo caray, lamentablemente las cosas se están dirigiendo a una situación muy parecida, ¿no? El tener el poder, como lo comentamos la vez pasada, el tener el poder militar y el poder judicial a favor de un gobierno autoritario, conlleva este tipo de barbaridades, ¿no? Las violaciones de derechos humanos y violaciones de los derechos civiles son, digamos, los aspectos comunes de todo gobierno autoritario, al margen de cuál sea la ideología política de la cual nacen, ¿no? No importa si es de derecha, no importa si es de izquierda, No. un gobierno autoritario es igual de infame, ¿no? Y eso tiene que ver con la concentración del poder, ¿no? Y ese es el riesgo del cual hablábamos antes, ¿no? Uh Eh, -huh. y acá conviene recordar al famoso inglés Lord Acton, que decía que todo poder corrompe y todo poder absoluto corrompe absolutamente. Así es, Entonces, ese es el gran riesgo. ese es Ese el rico, exacto, ¿no? Con es su... el caso de la Inquisición, en realidad, ese es el ejemplo perfecto o uno de los ejemplos perfectos de lo que decía Acton, ¿no? Uh -huh. Así es, en fin. Bueno, saltando a la República, ¿no? Ya venida menos el hegemonismo español por la independencia y bueno, el, uh, el inicio de la República, también hubieron prohibiciones, ¿no? Inicialmente era muy valorada la presencia indígena porque habíamos salido de una colonia, Ujú. pero finalmente en la República
La burguesía tuvo una presencia importante, ¿no? Básicamente tomó las riendas del poder, de modo tal de que los blancos resultaron ser superiores a los negros y a los indígenas. Ese, ese, ese legado hasta ahora lo vemos, lamentablemente hasta ahora lo vemos, ¿no? El clasismo y el racismo en el Perú es una cosa que viene de mucho tiempo atrás. Esto no viene de algún partido político en especial, que lo han fortalecido estos antivalores, es verdad, pero no nacen de ellos, nace de un pasado lamentable. Una de las cosas que estaban prohibidas en la República, por ejemplo, era el voto a la mujer, ¿no? El voto a la mujer recién se digamos, se permite que la mujer vote siempre y cuando sea instruida en el gobierno de Odría. Estamos hablando de la década del 50. Ujú. Y recién en la Constitución del 79 se, se permite el voto universal, ¿no? Que tanto la mujer y el hombre, así no sean letrados, pueden votar. Mira todo el tiempo que ha pasado para que recién, casi a finales del siglo pasado, recién la mujer pueda votar. La mujer, la primera mujer que estudia fue en el 1800 y pico. La primera mujer que participa en un grupo político fue Magda Portal, que fue inicialmente aprista y después renunció a su partido porque para ella las ideas originarias se estaban desviando de su cauce original. Y así, pues, ¿no? La mujer en el Perú recién ingresa a un gabinete en el segundo gobierno aprista. Eso es increíble. Cualquiera podría pensar que han habido un montón de ministras en el Perú y no. Recién en 1987 hay un gabinete donde hay dos mujeres en dos carteras y luego pues se ha luchado porque haya paridad en los cargos y en las listas y todo esto, pero bueno, increíble, ¿no? Bueno, la mujer ha sido instrumentalizada y ha sido maltratada. Entonces, ya yendo al final de esta pequeña, pequeña mirada, ¿no? De lo que ha pasado en el Perú en la época de la Inquisición, al inicio de la República y en el transcurso de algunas décadas del siglo pasado, vamos a ver qué es lo que está pasando ahora en el Perú. Como lo mencionaba al inicio, el, el, el tema de tener detrás valores de tipo religiosos aplicado a la política, lo estamos viendo indudablemente en decisiones de tipo municipal por el momento, ¿no? En, por ejemplo, lo que ha sucedido en Jesús María con Impares. Lo cerraron porque no tenía licencia y Impares sí tiene licencia y hasta ahora no se la reconocen. ¿Y cuál es digamos, el origen de esto? Eh, la, el conservadurismo en relación a la planificación familiar. Mm. Entonces, eso tiene que cerrarse, pues. Y se ha cerrado, de hecho. En la municipalidad de Miraflores se cerró una tienda de juguetes sexuales, ¿no? Miraflores tiene no sé si será muy parecido a San Isidro, pero tienen digamos, los vecinos de Miraflores tienen una visión absolutamente conservadora de lo que es la política y de lo que es el país. Es por eso, pues, que Miraflores tiene el alcalde que tiene, ¿no? Viene de Renovación Popular. Entonces, bueno, nunca olvidaré una de las últimas marchas que hubieron en Miraflores, que habían chicos que andaban con sus zampoñas y con sus tambores, bailando y cantando, mientras que el grupo esto que se llama La Resistencia los insultaba, les tiraban cosas y la policía no les decía nada. Es más, la policía los dispersaba con ayuda un poquito de este grupo tan de extrema derecha. Y vi una vecina de Miraflores que salía y le decía a voz en cuello, lárguense socialistas de mierda.
¿no? Entonces, el etiquetar a una persona que no está de acuerdo con lo que está pasando en el Perú como alguien de izquierda no necesariamente es verdad. Y por otro lado, así lo fuese, ¿por qué los van a insultar? ¿Por qué los van a insultar? Estaban bailando y cantando, en fin. Entonces, lo que ha pasado en Miraflores con el cierre de esta tienda de juguetes sexuales ha venido por un pedido de los vecinos, porque estaba cerca de un colegio. A pesar que la tienda no exhibía absolutamente nada de índole sexual en la parte exterior y tampoco se permitía el ingreso de menores de edad. Es decir, los escolares no tenían acceso a eso, pero solamente la presencia de esa tienda tiene que cerrarse, ¿no? Y ha pagado su multa y está abierta. Y lo que ha pasado es terrible con el Museo de la Memoria, ¿no? Es lo que hemos estado comentando, ¿no? La idea es desaparecer la memoria. Esa es la intención. Podríamos hablar mucho al respecto, pero la intención es esa, ¿no? Cambiar la historia y decir de que no pasó lo que dice ahí, que encima mienten, ¿no? Cuando los que mienten son los que han hecho esto que es un atropello realmente, ¿no? Pero lo terrible es la falsificación o las mentiras que se construyen sobre eso, ¿no? Es Ujú, decir, la idea que se propaga de que es un museo que solo, ah, que de alguna forma limpia la cara al terrorismo, o es absolutamente falsa, porque dentro del Museo de la Memoria hay por supuesto, un espacio para los militares, para las Fuerzas Armadas, para aquellos que también han sucumbido luchando contra el terrorismo. Entonces, hay representaciones teatrales en las cuales también se habla de las madres de los soldados. O sea, entonces, en primer lugar, creo que es una enorme ignorancia. Es decir, aquellas personas que no han ido al Museo de la Memoria hablan por todo lo que se dice, pero no por experiencia propia. En cuanto ujú, a lo otro, estoy seguro de que las personas que se indican o insultan de socialistas como si fuera una palabra de insulto es porque no han leído realmente nada de las variantes de socialismo, porque no hay un solo socialismo, ¿no? Hay una serie de escritores socialistas, así como también hay una serie de escritores liberales y que defienden el capitalismo. No es lo mismo, por ejemplo, no sé, pues empezar con Adam Smith y leer a Nozick o leer a, qué sé yo, a Hayek. No es lo mismo, uno y otros tienen enormes diferencias, los defensores del libre mercado también tienen enormes diferencias y han notado muchos de ellos las deficiencias del mercado, hay contradicciones. Cualquiera que haya estudiado un poco de economía puede darse cuenta de que el, el mercado no se autorregula en términos siempre de justicia social, ¿no? Para nada. En general, el mercado, así como el Estado, no son aparatos éticos, ujú, no tienen moral, ¿no? Entonces, creo que en general las discusiones son en ese sentido más viscerales que intelectuales e informadas, ¿no? Y habría que notar también de que toda religión también tiene un espíritu, para utilizar términos religiosos, toda religión tiene un espíritu político. No se concibe ninguna religión si no tiene un espíritu político. De manera que las imbricaciones entre religión y política no deberían sorprendernos. ujú. Así es. Bueno, y quisiera terminar con el Congreso, ¿no? Eh, en relación a las prohibiciones. Bueno, en realidad hablar del Congreso, en cierto modo, es una pérdida de tiempo, ¿no? ¿Qué más se puede decir del Congreso peruano? No lo sé. Pero en relación a las prohibiciones, pues, ¿no? Está el tema de la educación sexual en los colegios. ¿No? Le han quitado el hegemonismo al Ministerio de Salud y se lo han trasladado a las asociaciones de padres de familia para que puedan tener derecho de veto de la Sí. currícula escolar en relación principalmente al tema de la educación sexual, donde no debe incluirse para los que han creado la ley el tema de la identidad de género, ¿no?
porque para ellos no es identidad de género, estamos hablando de, como repito, según ellos, de ideología de género. Cuando estamos frente a un gran problema en el país, el embarazo adolescente es una cosa terrible. La Mm. cantidad de abortos clandestinos y la cantidad de muertes maternas e infantiles de madres adolescentes es enorme. La educación sexual tiene que reforzarse urgentemente en los colegios. Conversábamos hace unas semanas, un par de semanas quizás, con la doctora Luz, ¿cómo Monje. se apellida? Monge, con Luz Monge, que en los colegios en Francia, por ejemplo, ponen preservativos en los baños de acceso gratuito. Eso sería un horror, pues, en el Perú, No, ¿no? sería una llamada al despropósito y a la depravación. Claro, como que si se estuviera fomentando la perdición y qué sé yo, ¿no? Todos los monstruos que hay alrededor de la sexualidad en el Perú. Y otra cosa que está pasando, ya había un proyecto de ley que fue enviado, fue creado por Rosángela Barbarán en relación al aborto, ¿no? Un tema que sería bueno tener en algún momento una conversación con dos personas que opinen diferente, que no seamos solamente nosotros, sino dos personas que opinen diferente y presenten sus puntos de vista y sus argumentos en relación al tema. Claro. Pero el problema, no quiero poner en el tapete el asunto del aborto como discusión en estos momentos. El tema es del aborto terapéutico. Hace 100 años en el Perú está autorizado el aborto terapéutico y quieren derogarlo. De alguna manera, ¿no? No específicamente, pues literalmente diciendo eso, pero sí prohibirlo de manera tal que ya no exista pues ningún tipo de aborto en el Perú, ni siquiera el terapéutico. Hay una representante de Renovación Popular que es de una iglesia, Padre Santo creo que se llama la iglesia a la que ella pertenece, que acaba de hacer lo mismo, ¿no? De manera tal de que la mujer que pone en riesgo su vida por el embarazo, sobre todo, por ejemplo, ¿no? Un embarazo de altísimo riesgo para la madre es un embarazo de una niña, por ejemplo, de 9 años, ¿no? Que sale embarazada producto de una violación y encima tenga tuberculosis o tenga alguna enfermedad cardíaca, qué sé yo, que pone en riesgo literalmente su vida, ya no solamente por el embarazo de por sí es un riesgo para una niña, pero si además trae consigo alguna enfermedad que pueda descompensarse y pueda llevarla a la muerte, este, incrementa pues la consideración de tener en cuenta en ella hacer un aborto terapéutico. Por supuesto. Pero ni siquiera eso, o sea, sale embarazada, pues que se muera, ¿no? Entonces, qué terrible este tema de prohibir, 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 prohibir. Hay algunas prohibiciones que tienen como fin el bien común, como estuvimos conversando. El no estacionarse al costado de un hidrante está prohibido ir en contra del tráfico, está prohibido fumar dentro de un avión, está prohibido fumar peor con elementos electrónicos o cigarrillos electrónicos en un avión, está prohibido pasarse la luz roja, pero todo eso apunta al bien común. Cuando las prohibiciones parten de una posición eh, conservadora o de una posición con intereses subalternos, eso es absolutamente nefasto, ¿no? Para la sociedad. Eso no tiene en ningún momento ninguna intención de direccionarlo al bien común, que es lo Claro. que está pasando en el Perú. Ahora, habría que recordar quizás que en parte, yo sospecho, no estoy seguro, pero sospecho que esta relación de tratar de eliminar el aborto terapéutico tiene mucho que ver, eh, tú has mencionado esta iglesia, precisamente con fundamentalismos, ¿no? Y fundamentalismos arraigados durante siglos. Me has hecho recordar, yo tengo justo, estaba revisando hace unos días este libro que se llama Las mujeres de Dios, ¿no? La puta, la bruja, la santa y la tonta. En Ujú. resumen, es básicamente, ya hablaremos de eso en otra ocasión, esa es el espectro
que se ha manejado desde siglos con respecto a la mujer, encauzarla en en la otra cosa, para degradarla o para... San Jerónimo, por ejemplo, incluso decía que era horrorosamente necesario que se tuvieran hijos, ¿no? Pero que lo mejor sería que se mantuvieran casta las mujeres o los hombres. En todo caso, si los hombres tenían que tener descendencia, la culpa recaía en las mujeres por permitirse. Claro que es así, claro que es así. Pero, en fin, eh, hay tanto que decir al respecto que Ujú, nos da, yo creo que esto amerita una segunda parte del mismo tema, ¿ah? ujú. ¿Te parece? Seguir Claro, hablando de esta cuestión. me gustaría hacerlo y de repente, como hemos conversado, invitarlo a nuestro gran amigo erudito Juan Pablo Murillo para hablar de este tema Por con él. supuesto, por supuesto. Así, Raúl, lo vamos a cortar acá y esta va a ser la primera parte de este programa. ¿Ok? así es, solamente terminar mi participación dándole un abrazo a la familia del periodista Hugo Bustíos. Así. Que Dina Boluarte se vea en ese espejo. Ojalá, ojalá. Así es. Nos vemos, Raúl. Nos vemos.